Me están cansando. Bueno, vamos a ir comenzando con esta segunda parte. La charla que viene tenemos a la doctora Adriana Primerano, médica de familia, especialista en diabetes, que bueno, se va a dedicar a contarnos, bueno, las vedettes actual del tratamiento de la diabetes y la obesidad, los agonistas GLP-1 y los nuevos, los duales agonistas GLP-1-GPI. Adriana, lo manejas desde acá. Yo creo que con el De acá, pointer, con ahorita el, va con mejor. el botón izquierdo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo están? Los agarro postprandiales con la luz apagadita, así que me parece que se van a dormir todos. Todo un desafío. Vamos a ver si podemos mantener la atención. Bueno, muy bien. Estos son los conflictos de interés que tengo para esta charla y cuáles son los objetivos de la charla. Me siento un poco acorralada porque siempre camino, entonces, bueno, vamos a estar ahí viendo. Soy chicata, así que de ahí no puedo mirar, voy a mirar de este lado. Bueno, los objetivos serían reconocer los aspectos fisiopatológicos compartidos entre la diabetes y la obesidad, situar al paciente que vive con diabetes y obesidad en el centro de la toma de decisiones terapéuticas. Y esto es vital, porque si no, de lo único que hablamos son de fármacos, ¿sí? Y esto es el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales los tratamientos tienen que ser focalizados y centrados en el paciente, ¿sí? Con todo un equipo transdisciplinario para tal fin. Entonces, a estos fármacos vamos a comprender el rol, vamos a hablar de los dos más nuevitos que tenemos en la Argentina, porque hay más nuevos, que es semaglutida y tirzepatide, como fármacos modificadores de enfermedad. Esto es algo nuevo, sobre todo para los que hacemos diabetes, que si bien en algún momento lo que estábamos queriendo siempre es salirnos del modelo glucocéntrico, en el caso de obesidad es del peso céntrico, hoy contamos con fármacos que son modificadores de la enfermedad. No es solo bajar de peso, ¿sí? Se trata de bajar los riesgos. Lo mismo pasa con la diabetes, no es bajar solo la glicosilada, porque ese, digamos, descenso de glicosilada puede estar enmascarando en realidad una alta variabilidad y ese paciente quizás tenga muchas hipoglucemias e hiperglucemias y el promedio le da bien y tiene un mayor riesgo. Y ambos, o sea, o el mismo paciente que tiene ambas patologías crónicas no transmisibles, la principal causa de muerte es la cardiovascular. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Por eso estos fármacos son modificadores de enfermedad. Muy bien. Entonces, a nivel mundial tenemos ambas epidemias, ¿sí? En la Argentina, digamos, los últimos datos que tenemos son de la cuarta encuesta de factores de riesgo, que es del año 2018. Y podemos ver, cuando señalo, ¿se ve? Sí, perfecto. Cómo trepó desde el año 2005, ¿sí? A 12,7, desde 8,4 a 12,7 la prevalencia de diabetes. En el caso digamos, de obesidad, podemos ver la sumatoria de obesidad y sobrepeso, cómo pasó del 2005 al 2018, fíjense, de un 50% a un 60, casi un 62%, pero la obesidad, miren cómo trepó de 14 a 25,4, o sea que aumentó un 74%. 6 de cada 10 pacientes tienen en la Argentina un exceso de peso. Cuando hablamos de pacientes que viven con diabetes y con obesidad, tenemos que pensar entonces en un paciente con aumento de riesgo cardiovascular, con dislipemia, hipertensión, cáncer. Hay 13 cánceres diferentes que se asocian con la obesidad, ¿sí? El tema de la apnea del sueño, recordar siempre hacerle, por ejemplo, digamos, al paciente es algo muy fácil hacer los scores para poder saber si tiene un MASLD, si tiene un MASH, que es hacer un FIT4, ¿sí? Y es muy barato, tenemos que conocer las enzimas, las plaquetas, la edad, agarramos el celu y enseguida lo sabemos. Y así trabajar transdisciplinariamente. Las limitaciones que tienen los pacientes con obesidad en la movilidad, la artrosis, ¿sí? La enfermedad renal. Entonces, como vemos, en realidad estamos en un escenario de un paciente con inflamación crónica, que va a tener una disminución de la respuesta inmunitaria. Y a eso es a donde yo quiero detenerme un poquito.
se empezó a hablar de adiposopatía, que la obesidad es una adiposopatía. Hoy vamos un poco más allá y pensamos que es una enfermedad neurobiológica porque posiblemente la disregulación a nivel, digamos, del sistema nervioso central, que está en constante alimentación con el resto de los órganos, puede llegar a producir esa alteración a nivel del tejido adiposo. Entonces, es un tejido adiposo disfuncional, ¿sí? Cuando hablamos de esto, muchas veces solo pensamos en bajar de peso, en bajar grasa, y nos olvidamos de todos los otros aspectos, ¿sí? Entonces, tenemos que ir más allá del peso, más allá de la tasa, del peso y la talla, perdón, y pensar entonces en cómo está compuesto un paciente. Muchas veces, cuando vienen a la consulta los pacientes que viven con diabetes y obesidad, dicen, pero doctora, ¿cuántos kilos tengo que bajar? ¿Sí? Y entonces uno dice, no sé cuántos kilos, porque podés pesar lo mismo y en realidad la composición puede ser magra y ser la roca, por ejemplo, y pesas exactamente lo mismo. Entonces, acto seguido lo que hacemos es sacar el centímetro, que lo podemos tener en el bolsillo, medir circunferencia abdominal y entonces ahí empezamos a ver, digo, mira, más que kilos son todos estos centímetros que hay que bajar. Y esto es un proceso. Ahora, el desafío no es tanto hoy día, como tenemos la ayuda con estos nuevos fármacos, bajar de peso, sino va a ser mantenerlo. ¿Y por qué digo esto? Porque este trabajo, que es del año 2022, es muy interesante, se hizo en ratones y lo que se hacía era estudiarlos cuando estaban delgados, engordarlos, hacerlos bajar de peso, volverlos a engordar. Es decir, ciclar. Lo típico, ¿no? Uno cuando empieza a hablar con los pacientes es el típico yo-yo. Están ciclando en su peso. Entonces, es muy interesante, creo que se ve muy bien ahí. Este sería el tejido adiposo, ¿no? De los ratoncitos. Y entonces, acá está el glucómetro. Cuando el ratón, digamos, la grasa de ese ratón es, vamos a decir, está en un equilibrio, fíjense que hay una homeostasis también a nivel metabólica. Cuando empieza a aumentar, ya vemos que va a correrse hacia, digamos, un desbalance. Al bajar de peso vuelve otra vez a aumentar. Cuando cicle, se va a exponer aún más ese deterioro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que si bien para la parte metabólica, control glucémico, nosotros vemos que el paciente baja y mejora la parte metabólica, no sucede lo mismo con el sistema inmunitario. ¿Por qué no sucede lo mismo? Bueno, normalmente en un estado de equilibrio, los macrófagos y las células, digamos, inflamatorias que residen en el tejido adiposo están en un fenotipo regulador homeostático que llamamos M2. Cuando empieza a ganar de peso, va a migrar, no solo van a ellos a pasar a un fenotipo inflamatorio o M1, sino que también van a ingresar, digamos, nuevas células inmunitarias que también van a exponer el daño inflamatorio. Lo curioso es que cuando bajan de peso, esto no retrograda. Por ejemplo, mire, estas curvas hablan de glucemia, entonces fíjense cómo va aumentando cuando aumenta de peso, mejora la glucemia de los ratones cuando bajan de peso y al ciclar se expone aún más. Pero fíjense lo que sucede, estos son los macrófagos, todas las diferentes estirpes por las que van pasando, de la inflamación, desde el macrófago más regulado, que es como casi blanquito o clarito, hacia el azul, realmente ya más enfermo, más de un fenotipo M1 inflamatorio. Y lo que vemos es que si bien aumenta con la obesidad, cuando baja de peso se mantiene, ¿sí? Y al volver a aumentar se expone. Entonces no sabemos en realidad cuánto tiempo en ese estado regulatorio tenemos que tener al paciente para disminuir los riesgos inmunológicos que conlleva la obesidad. Entonces, esto es importantísimo porque tiene que ver también con el gran desafío que tenemos hoy en día, y si es que lo tuvimos, que es el mantenimiento. Bien, entonces, ahora sí, de lleno, vamos a lo que nos compete a nosotros hoy en la charla, que es el efecto incretina. Todos lo conocemos, me pareció interesante traer esto en donde nosotros podemos ver cómo el SHIP, ¿sí? Las dos incretinas que tenemos, GLP-1 y SHIP normalmente,
contribuyen al efecto incretínico en un 44%, la glucosa en un 33% y solo en un 22% el GLP-1. Todo el mundo se acuerda del GLP-1 porque fue el primer, digamos, análogo que tuvimos allá hace muchísimos años con el monstruo Gila, con el Exenatide que hemos usado, y después fueron avanzando. Entonces, esto es lo que todos conocemos, ¿sí? El efecto del GLP-1. A esto vamos a agregar el efecto del SHIP. Y acá es lo más interesante. Cómo en realidad eh, nosotros veíamos digamos, una distribución adiposa diferente en los pacientes tratados con GLP-1, pero no hay receptores de SHIP, ¿sí? O sea, de GLP-1, perdón, solo hay receptores de SHIP. Hoy, con las drogas que son agonistas duales, tenemos un efecto ya directo sobre el tejido adiposo, ¿sí? Y lo que va a hacer es aumentar la sensibilidad a la insulina y aumenta la captación eficaz de las grasas en el tejido adiposo. A nivel del estómago, solo el efecto va a ser del GLP-1 y ahora más adelante vamos a ver cómo se modulan, porque tener un agonista dual no es la sumatoria de GLP-1 más GIP, son complementarios. Esto es lo que todos conocemos y me parece interesante recordar que a nivel del hígado no tenemos receptores, es un efecto indirecto, pero muy importante a nivel de la tirsepatide. Hay un aumento también de la sensibilidad a la insulina, hay acumulación ectópica de lípidos que va a disminuir y la producción hepática de glucosa también va a disminuir. A nivel del músculo esquelético es un efecto indirecto, pero no menos importante, porque lo que hace justamente es aumentar la sensibilidad a la insulina. Y también tenemos lo mismo, la disminución de la grasa ectópica. A modo de comparación, estas serían, nos vamos hoy, digamos, a detener en estas dos drogas, en estos dos fármacos que sí tenemos hoy en la Argentina. Ya en otras partes del mundo existe también a la venta la retatrutide y ya también tenemos orforglipron. La vida media de tirsepatide vemos que es un poquito menor, es de 5 días, igual se puede usar una vez a la semana, y eso tiene que ver, siempre los agregados que se le hacen a la molécula son para que tengan una vida media más prolongada. Bueno, ese puente que se le agrega para que se pueda unir a la albúmina es un puente un poco más inestable, pero justamente ese es el juego, ¿no? Que pueda no estar tan pegado a la albúmina y nos permite ese puente inestable que se pueda unir a los dos receptores, tanto del GLP-1 como del SHIP, ¿sí? Más allá de la albúmina. Entonces se sacrificó un poco, vamos a decir así, la vida media en pos de el dinamismo que tiene esta molécula. Bien. Acá se las presento. Esta es la molécula y fíjense que lo que va a tener es dónde se va a poder, tiene sitios donde se va a poder unir al receptor del GLP-1 y al receptor del SHIP. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Lo que sucede normalmente es que las incretinas se van a ir a pegar en estos receptores. El GLP-1, como vemos acá, tiene una afinidad bastante similar. Bueno, justo lo que les puse es el SHIP, que es similar al SHIP nativo, y el GLP-1, fíjense que no, es diferente. Lo más importante a tener en cuenta acá es que cuando digamos, se une al receptor, se van a activar dos vías, no sé si se recuerdan. Una es la del AMP cíclico y la otra es de la beta-arrestina. ¿Qué es lo que hace la beta-arrestina? Lo que va a hacer es un down regulation de los receptores. Entonces, ¿alguno está utilizando en este momento semaglutida con los pacientes? Si levantan la mano. ¿Todavía nadie? Bueno, probablemente después de la clase sí, entonces, y lo que van a notar es que se producen ciertas mesetas, que eso es normal que suceda, y muchas veces tiene que ver con que se saturan todos los transmisores y se produce ese down regulation. Con la tirsepatide y el advenimiento, digamos, del SHIP, lo que hace es prevalecer la vía del AMP cíclico y se va como a solapar, a esconder la otra vía. Entonces la meseta es más tardía, incluso puede ser años. Bien.
Este gráfico es muy interesante en el agonismo dual, que tiene que ver con los terrenos ganados de manera complementaria en diferentes lugares. Por ejemplo, en el páncreas, en el tejido adiposo, como habíamos hablado, que va a ser un fármaco que va a permitir la oxidación más digamos, eficaz de parte de los ácidos grasos y el almacenamiento también eficaz. Y van a ser muy complementarios a nivel del sistema nervioso central, que un poquito más adelante en la charla nos vamos a detener. En cuanto a la secreción, por ejemplo, del glucagón, algo que nos importa mucho también en los pacientes por las hipoglucemias, sabíamos que a nivel del GLP-1 va a disminuir el glucagón. En cambio, con el SHIP lo que tenemos es un mecanismo complementario a la situación. Es decir, va a depender de la concentración de glucosa, ¿sí? Entonces, si la concentración de glucosa es alta, lo va a disminuir. Pero si es baja, lo va a aumentar, con lo cual vamos a tener menos probabilidad de hipoglucemia, que igual es muy baja. En cuanto a, no sé si recuerdan, en cuanto al chip también, ¿qué es lo que sucede? Una cosa es ahora que terminamos de comer los sanguchitos, el estado postprandial, o en casa, bueno, estarán comiendo algo o tomando, lo que hace es cooperar con la insulina y facilitar el almacenamiento energético. Pero si estamos en ayuno, hace todo lo contrario. O sea que lo que va a hacer es facilitar la liberación de los lípidos y su buena oxigenación. Entonces, como vemos, es realmente muchísimo más eficaz esta combinación. No es para que nos detengamos acá porque estaríamos toda la tarde y creo que no nos alcanza, podríamos hacer un curso de esto, pero ¿por qué lo traje? Para que vean la amplia distribución que tiene en el sistema nervioso central los receptores, ¿sí? De GLP-1 y de SHIP. Sobre todo a nivel del hipotálamo nos interesa en los efectos que nosotros ahora estamos buscando, y a nivel del tronco del encéfalo es muy interesante por uno de los efectos adversos más temidos, digamos, y que les causa a los pacientes un disconfort, que son las náuseas, justamente. Entonces, lo que vamos a ver es que mediante neuronas GABAérgicas, el SHIP lo que va a hacer es disminuir a las náuseas. De hecho, si nosotros, digamos, bloqueamos esa señal, van a aumentar. Entonces, por un lado, teníamos el GLP-1 que iba por neuronas glutaminérgicas, lo que, sí, digo bien, a través del glutamato lo que va a hacer es aumentar las náuseas, ¿sí? Y con esto lo vamos a disminuir. Siempre hay como en este juego, va a ser más a favor del SHIP. Entonces, realmente lo que vimos en la práctica es que los pacientes que no toleraban bien semaglutida van mucho mejor con tirzepatide. Después, en cuanto a los efectos adversos, son muy similares y lo vamos a ver ya hacia el final de la charla. Pero bueno, lo cierto es que también van a activar, y cada vez se sabe más, otras vías a nivel neuronal, y se están haciendo estudios incluso ya a nivel neurológico, porque como habíamos hablado, estas enfermedades lo que causan es una alteración en el microambiente incluso neuronal. Entonces, la microglía también va a sufrir. Obviamente no sabemos cuál sería la causa, pero sí hay un desbalance en estas vías. Recordemos que desde, digamos, la periferia, el vago es el que lleva toda la información y en consecuencia va a responder luego el cerebro, ¿sí? No sé si se preguntaron alguna vez cómo llegaban los efectos de estas drogas al cerebro. ¿Alguno se lo preguntó? Uno dice, pero pasa barrera hematoencefálica. ¿Cómo es esto? Bueno, hay algunos capilares, se está estudiando de todas formas, que son como fenestrados en determinadas áreas del cerebro y que normalmente las incretinas pueden pasar, pero también son efectos indirectos que se modulan a través del sistema nervioso. Y uno de los más importantes es a nivel vagal. Esto sería como vamos a adentrarnos en qué evidencia tenemos, porque, a ver, hablamos de obesidad, hablamos de la importancia de poder mantener un estado regulatorio con baja inflamación. ¿Cómo lo logramos? Bueno, no es solamente con fármacos, lo que pasa es que los fármacos vinieron realmente a modificar la enfermedad y a hacer mucho más fácil el tratamiento, pero siempre es un plan de alimentación adecuado y obviamente la actividad física. Esto es fundamental. Estos fármacos
Como cualquier otra, por ejemplo, la cirugía bariátrica también pasa, el paciente baja pero no pierde solamente grasa, va a perder también músculo. Entonces, su salud se puede ir comprometiendo. Em, Vamos a intentar, no sé si por todos, pero pasar por la gran mayoría de todos estos estudios. Tenemos un ratito, espero que no se me duerma, cualquier cosa levantan la mano, pero solo ver la evidencia. ¿Por qué? Porque el tratamiento es individualizado. Me canso de recibir pacientes, todos vienen con lo mismo. La misma dosis, la misma droga, todo igual. Como si fuera una sola forma de tratar la obesidad. Es lo mismo que sucede con la hipertensión, que sucede con la diabetes. Cada paciente es particular. Entonces tengo que también saber qué voy a seleccionar. Hoy tenemos esa posibilidad. Podemos tener diferentes selecciones. Y nos tenemos que acordar del paciente en su totalidad. No solamente el peso, no solamente la glucemia. Entonces, para poder elegir, está bueno saber en dónde tenemos evidencia científica que nos respalde a utilizar una droga u otra. Para hacer un repasito así bastante rápido, la idea es hablar de dos palabras de semaglutida y después siempre compararla con tirzepatide, que me parece más dinámico. Em, Vamos a arrancar desde el sustain. Entonces, ¿qué nos mostraba la semaglutida? Que la hemoglobina glicosilada se podía reducir en aproximadamente 1,5-1,8%. O sea, un punto, ¿no? Un punto coma 5, un punto coma 8. Entre el 67 y el 80% de los pacientes consiguieron alcanzar una hemoglobina glicosilada menor a 7. Eso dependía según el estudio y las dosis, eran varios, ¿se acuerdan? Sustain. Después el step 1, los pacientes tenían prediabetes basal. De esa prediabetes, el 84,1% alcanzó la normoglucemia con sema versus casi un 48% con placebo. La progresión de diabetes a las 68 semanas con sema fue 0,5% versus 3% de placebo. Muy efectivo también. Y la pérdida de peso teníamos en el step 1 es sin diabetes, habían perdido casi un 15%. El step 2 es con diabetes y perdieron casi un 10%. ¿Por qué digo esto? Porque ahora parece que como les dije antes, solamente el nuevo fármaco es el que funciona y no, cada vez tenemos fármacos que son excelentes y tenemos que saber cuál podemos utilizar. A veces tenemos que utilizar uno u otro, pero no podemos por la accesibilidad, por el costo. Y eso también tiene que estar dentro de la elección, ¿no es cierto? Este es el caso de la tirzepatide. Acá, hasta el 95% de los pacientes con tirzepatide alcanzaron una hemoglobina glicosilada que es aceptable, la verdad, ojalá pudiéramos, y que sea menor a 6,5. Después nos va a quedar seguramente un poquito de tiempo y hablaremos de las dudas, pero yo recuerdo muy bien cuando empezamos con estas drogas, que no nos podíamos creer cómo nos mandaban los pacientes, como habitualmente sucede, por ahí los cirujanos, mirá, está descontrolado, descompensado, hay que mejorar su control metabólico. Y uno siempre fue muy lento, porque sabemos que se puede agravar o empezar una retinopatía si somos muy intensivos con el descenso, con la insulina. Cuando los empezamos a usar, resulta que había descensos y bruscos y entraban en normoglucemia y salíamos corriendo a oftalmología y le decíamos, por favor, hacer un fondo de ojos. Y estaba todo normal. Decíamos, qué maravilla. No tenemos lo que sí habíamos aprendido de tantos años que veíamos con la insulina. Y resulta que con estos no. Claro, se va diversificando, empiezan a aparecer y que tiene que ver ya no tanto con la droga, sino como también habíamos aprendido, se supone con ese descenso brusco de las glucemias. Entonces son realmente muy efectivas y seguras. Lo digo porque a veces parece que solamente se ven retinopatías con estos fármacos, ¿no es cierto? Y no es así. Con insulina lo vemos, es lo más frecuente, es muchísimo más frecuente y es tan buena, es más buena que el cuatro, se la damos a los niños, a las embarazadas y sin embargo nadie tiene miedo de todo esto, ¿no? Este es muy interesante, es el Surpass 2 y ahí es cabeza a cabeza, tenemos semaglutida y tirzepatide y fíjense, los valores son realmente muy interesantes utilizar cualquiera de las dos drogas, ya sea en la variación de peso como en la de hemoglobina glicosilada. Tenemos el Surmont 1. En el Surmont 1
me interesa mucho porque son pacientes que fueron casi el 95% a la normoglucemia, es decir, personas con obesidad y prediabetes que se trataron con tirzepatide, a 3 años se los siguió y los tenemos acá, casi un 95%. Si vemos ese 95%, pero lo miramos ahí, a ese subgrupo con lupa, un 97% de ellos no desarrolló diabetes, ¿sí? Entonces son fármacos que han venido a cambiar la historia, ¿no? En el SURPASS 2 también mayor número de pacientes que alcanzaron una interesante pérdida de peso. Fíjense, hasta el 65% perdió un 10%. Ahora todos estamos hablando del 15, del 20, algunos hasta el 30, si son muy respondedores, pero sabemos que tiene que bajar entre un 5 y un 10%, si se puede, a los 6 meses. Y esos son los objetivos. Después, si puede, obviamente, bajar más, es nuestra idea, pero que sea dentro de un proceso, ¿no? En donde el paciente no se desnutra y donde el paciente no pierda básicamente masa muscular. Entonces, por un lado tenemos esto que ha bajado un 10% y un 15%, un 40% de los pacientes. Es muchísimo, ¿no? Un 65% y un 40%. Lo mismo pasa con, fíjense, esta rayita que es más gris es SEMA, todo lo otro son las diferentes dosis de tirzepatide. Lo mismo sucede con el índice de masa corporal y con la circunferencia de cintura. ¿Mm? En eso me quiero detener también un poquito porque muchos dicen, bueno, pero nosotros utilizamos aquí la bioimpedancia eléctrica. La verdad que le hacemos, si podemos, basal a los pacientes y después los vamos siguiendo. Sobre todo lo que encontramos y en menopausia es que hay muchísimas pacientes que tienen la obesidad sarcopénica. No es que lo va a tener contraindicado, pero trabajamos de manera transdisciplinaria y pueden ganar músculo. Esto es así, pero hay que evidenciarlo. El aumento de grasa visceral lo podemos saber. ¿Y cómo lo podemos saber? Fácil. Medimos al paciente y le medimos la cintura, ¿eh? El índice cintura-talla, que no tardamos nada y que es muy, digamos, fiel a la cantidad de grasa visceral que tiene ese paciente. El punto de corte es 50, ¿no? Hay que recordar. Bien, estas son las tasas de los respondedores con Surmont 1. Fíjense realmente qué interesante, ¿no? Porque hablábamos del 5%, casi el 96% lo pudo alcanzar, ¿eh? Entonces, es más que prometedor, obviamente. Bueno, esta sería otro, digamos, datos que también es interesante. Acá ya es Surmont 2. ¿Ven que es un poquito menos? Siempre el paciente que tiene diabetes va a bajar menos, baja menos en los estudios. Eso es lo que vemos. Posiblemente tenga que ver con ese estado de disregulación que estuvimos hablando antes, o que lleve más años en ese estado de desregulación, porque lo cierto es que cuanto antes podemos actuar, va a ser más fácil revertir esa situación o llevarlos, no sabemos si revertir, pero sí llevarlos a un estado de homeostasis. Eso es muy importante, pues son enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, cuanto más tardemos, más va a estar enfermo el paciente y va a tener más comorbilidades. Bien. ¿Qué pasa ahora? Ya vimos qué hacían con el peso, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando lo dejo de usar? Bueno, está el step 4, fíjense, se deja de usar, cómo aumentan de peso, e incluso los que seguían con semaglutide seguían disminuyendo. En el Surmont 4 lo mismo, se suspende y sucede lo mismo. Esta es la curva de placebo que lentamente vuelve a aumentar. Y este otro, el Surmont 3, es muy interesante porque lo que se ve es, primero, las primeras semanas lo que se hace es que el paciente, todos los pacientes, lo que hicieron fue bajar con estilo de vida intensificado. Y después ahí se los randomizó. Entonces vemos que lo bueno igual es la influencia de los buenos hábitos, ¿no? Porque lo que bajaron lo sostuvieron. Apenas hubo un pequeño aumento, pero los que tuvieron el tratamiento farmacológico, bueno, fíjense el descenso, ¿no? Recordar la sarcopenia, siempre evitar sarcopenia, pensarla, lo que no pensamos no lo diagnosticamos. Este estudio en el Surmont 4 mostró lo que ya sabíamos.
con bariátrica, como yo les decía, también baja de peso. El paciente cuando baja, en general baja un 70% de grasa, un 30% de músculo. Esto es así. ¿Qué se vio? Más o menos lo mismo, los mismos datos, pero se estudió funcionalidad y la funcionalidad estaba conservada. Entonces, eso es muy importante. A ver, ahí está. Este es el estudio de funcionalidad. Y como para repasar un poco la magnitud de la pérdida de peso, entonces tenemos allá lejos, step 1, ¿sí? Que no es tan lejos, pero bueno, ha sido una avalancha de datos, ¿no? En los últimos años. Ahí llegamos a dosis máxima, 2,4, 15%. Tirzepatide, dosis máxima, 72 semanas, 21% aproximadamente. Y el Surmon 5, es muy interesante porque otra vez va cabeza a cabeza. Otra vez tenemos tirzepatide con la dosis máxima tolerable y lo mismo pasa dosis máxima tolerable de semaglutide. Y tenemos un 20% versus un casi 14%. Los dos son realmente buenos. Bueno, estos son, ahora sí, vamos a hablar de los parámetros cardiovasculares y vemos que con tirzepatide, con el agonismo dual, y también pasaba con el anterior, ¿no es cierto? Mejora todos los que son los parámetros que tienen que ver con presión sanguínea y con perfil lipídico. Este es muy interesante porque en el Sustain 6 lo que se vio es la disminución del MACE un 26%. Siempre a expensas, ¿cómo voy al revés? No puedo, ¿no? Pasé. Ahí está. Si nosotros vemos acá, no tenemos que traspolar, que a veces se escucha mucho muerte cardiovascular. No es muerte cardiovascular, es disminución de MACE, ¿sí? Bien. Este es el SELECT. En el SELECT, acá los pacientes no tenían diabetes, pero sí tenían enfermedad cardiovascular. Y lo que nosotros ahí, entonces podemos ver que hay una disminución del riesgo relativo de un 20%. Sí. Una acción es varios cardiovascular events. Eventos cardiovasculares mayores. El conjunto de infartos, eventos coronarios, ACV. ACV, la insuficiencia cardíaca. Y muerte cardiovascular no dio significativo. Lo que pasa es que, como bien dicen, es un conjunto. Entonces, en el conjunto termina dando que hay una disminución. Entonces, mejora la expectativa de vida del paciente, obviamente. Algo muy importante en los pacientes con obesidad y que no se piensa, y con los pacientes con diabetes generalmente también lo vemos, es la insuficiencia cardíaca, pero con fracción de eyección conservada. Y tiene una alta morbimortalidad esto, ¿no? Y no se piensa. Entonces, otra vez lo mismo, hay que tenerlo en la cabeza. Lo que es interesante es cómo estas drogas, más allá del tratamiento en conjunto, obviamente como habíamos hablado, el hecho de utilizarlas ya tenemos disminución de este riesgo que llamamos MACE, que es un MACE 3 porque lo que hacemos es unir los tres factores. Este es el estudio, este estudio se hizo con semaglutida a 2,4, o sea, con dosis máximas, disminuyó los síntomas, mejoró la función y también bajaron de peso. Con tirzepatida se llama SUMIT y disminuyó también el empeoramiento, la gravedad, vamos a decir así, de la insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular, pero en su conjunto. Siempre el endpoint es en conjunto, asociado, no muerte cardiovascular sola, ¿sí? Y mejoró el estado, la función, el estado de salud del paciente. Acá vemos, por ejemplo, el riesgo relativo, de esto que hablábamos antes, del endpoint, digamos, compuesto, disminuyó un 38%. Era impensado en otras épocas, ¿sí? Acá cuando dice, este es el estudio FLOW, el FLOW es de enfermedad renal, porque esa es otra. Siempre que hay una alteración, el paciente tiene diabetes por ahí, y de lo único que pensamos, sí, la nefropatía es por diabetes, pero puede tener obesidad y también puede tener nefropatía, ¿sí? Todo esto que vimos de la inflamación también sucede a nivel de los podocitos, ¿sí? En el riñón, y lo que se va produciendo es que en ese, digamos, mesangio se van haciendo los agujeros, o sea, se va justamente
los podocitos van dejando, se van fenestrando, ¿no? Va dejando lugar a que puedan filtrarse las proteínas. Entonces, no solo tenemos que medir microalbuminuria, que ese fue un gran terreno también ganado, sino que tenemos que acordarnos también de medir la relación albúmina-creatinina para poder entender mejor el paciente. Y cada vez más, si podemos, tenemos que tenerlo en la cabeza, que no solo es saber cómo está la filtración renal de nuestro paciente, sino tomarnos un ratito y empezar a ver año a año cómo fue cayendo. Porque si la pendiente, por ahí no es tanto, pero la pendiente es muy brusca o el paciente es muy joven, va a tener mayor chances de progresión a enfermedad grave renal. Este se hizo con semaglutida, este estudio, se llama FLOW, y acá cuando dice 20% de mortalidad, es mortalidad total por todas las causas, ¿eh? No es mortalidad renal. Y también bajó un 18% el MEIS. Y después me quedan más comorbilidades, pero en las que hoy con evidencia podemos actuar. Una de ellas es el MASH, como habíamos dicho. El MASH sería como la esteatohepatitis, pero de causa no alcohólica, relacionada justamente por la obesidad, ¿sí? Entonces, primero vamos a tener un estadio donde no hay hepatitis, que es el MASLD, llamamos nosotros, y después ya con movilización enzimática y puede empezar a haber fibrosis que puede llegar hasta la cirrosis. Cuando tuvimos varios pacientes que habíamos enrolado en los primeros estudios y el ecografista siempre era el mismo y mejoró, el hígado está mejorando y nosotros habíamos aprendido que la fibrosis era para siempre. O sea, también nos mostraron que hasta se pueden modificar cosas que creíamos como paradigma que no se podían modificar. Bueno, tenemos el Essence con semaglutida y en cuanto vamos a detenernos un poquito en apneas del sueño, hay que pensarlas. Nuestros pacientes se cansan, se duermen, no están rindiendo como corresponde en el trabajo porque no duermen de noche, porque tienen apneas, porque roncan. Entonces, este estudio se hizo en un grupo sin CPAP y en el otro con CPAP, ¿sí? Y lo que se pudo ver, que es lo más interesante, a ver si lo puedo llegar acá, hasta el 50% de los participantes que recibieron tirzepatide van a disminuir a menos de 5 eventos el índice de apneas y hipopneas, o sea, resolución de su apnea farmacológica. No lo habíamos visto con fármacos esto. Entonces, sí lo veíamos en los pacientes que operábamos, que trabajamos en equipo también con los psiquiatras y las psicólogas, cuando bajaban tanto de peso. Esto era como un pan comido, pero no lo habíamos visto en el tratamiento clínico. Y son fármacos que, como dije, vinieron a modificarlos. Y esto no es despreciable tampoco, porque de 5 a 14 eventos, por hora, más la escala que se usa, que es una escala para saber de somnolencia que tiene el paciente, también mejora. Entonces podemos realmente mejorar la calidad de vida del paciente. Y eso va de la mano, que podría ser para otra charla, cuánto de ese desequilibrio que hablamos inmunológico tiene que ver con la cronodisrupción. Porque nos cansamos de ver que los pacientes se van a dormir a cualquier hora de la noche. Podemos acostarnos con las gallinas, pero nos podemos levantar también con las gallinas, pero no tendríamos que pasar más allá de las 11 de la noche. Hay que irse a dormir, hay que descansar para entrar en ese estado regulatorio. Lo vemos mucho también con la gente joven que sufre un jet lag toda la semana porque trasnocha viernes, sábado y domingo o viernes y sábado y después tiene ese jet lag. Esto realmente no es saludable y hay que tener en cuenta y hay que sugerírselo a los pacientes, hay que indagar sobre cómo duermen, tenemos que pedirle que bajen las luces, esto nos está invitando a dormir, ¿no es cierto? Estamos acá ya relajaditos y si habla mucho más la doctora nos quedamos dormidos. Bueno, lo mismo hay que hacer. Lo mismo hay que hacer, decirle, mire, una vez que usted llega a su casa, tenga la luz prendida, no va a andar chocándose, pero todo indirecto. Usemos veladores, usemos lámparas indirectas, saquemos la luz que viene de arriba y realmente eso ayuda. Y dejar las pantallas. Las pantallas se sugiere 2 horas antes de irse a dormir, terminar con todo lo que sea pantallas. Entonces, resumiendo un poco esto,
recordábamos todo lo que tiene que ver con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección conservada, que hay que pensarla y hay que pedirlo, esto hay que estudiarlo, trabajar con cardio, si no lo quiero hacer solo, pero lo tengo que pensar, puedo disminuir el riesgo del MACE en un 38%. ¿Sí? Y lo que hablamos recién de las apneas, y en el MASH, fíjense, hasta un 62% hubo resolución. Lo que hablábamos antes, que no podíamos creer que desaparecía la fibrosis, ¿no? Perfil de seguridad, que todos se deben estar preguntando, bueno, pero ¿qué pasa? Esto me pareció interesante porque acá tenemos el perfil de seguridad con las diferentes dosis de tirzepatide y de semaglutide. Y fíjense que son bastante similares. Obviamente siempre a favor de mejor tolerabilidad con el componente de SHIP en el que es dual, ¿no es cierto? Y en hipoglucemias, acá lo que nosotros vemos es donde realmente se dispara es cuando tenemos tirzepatide por ahí de 15 miligramos y ahí habría que estudiar un poco más el por qué. Ay, sí, no, 8 pacientes. A ver, ahí está, mira, ahí va. Entonces, estos son los casos en realidad, ¿no? Que es muy bajo. Después tenés la pancreatitis, lo mismo, fíjense, es muy chiquito. Y a ver, los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de pancreatitis, los pacientes con obesidad tienen mayor riesgo de pancreatitis. Entonces, probablemente también habría hecho la pancreatitis sin el fármaco. Sí es cierto que hay pacientes, y pueden ser delgados, que tienen digamos, la capacidad de hacer litos. O sea, su bilis es, decimos, litogénica nosotros, ¿no? Cuando bajan mucho de peso, que puede ser también una embarazada que baja muchísimo, ahí a veces aparecen los cálculos. Al principio, la verdad, hace muchos años, todo nos daba un poco más de miedo y entonces lo que hacíamos era, obviamente, la ecografía y hablar con el cirujano. Después aprendimos que lo que ya sabíamos y lo reafirmamos, si son cálculos grandes, no hay riesgo, si son cálculos chiquitos, sí, porque obviamente que puede hacer una migración y tener mayor riesgo de pancreatitis, pero ya de por sí lo va a tener. Después, fíjense que realmente esto está bastante también parecido entre ambos, solo la reacción es mayor con tirzepatide. Todavía no lo estamos viendo, lo vemos bastante con insulina también, igual es bajo, ¿no? De la cantidad de pacientes, pero es mucho más que con semaglutide, es lo único como para destacar. Y para ir cerrando, ¿qué hacemos con el paciente? Porque ya hablamos, dieta, actividad física, cronodisrupción, equipo transdisciplinario, fármacos modificadores de enfermedad, llega a lo que se supone es un buen, digamos, estado de salud. ¿Y qué hacemos? ¿Lo suspendemos o no lo suspendemos? ¿No? Porque si el paciente es hipertenso, tenemos muy claro, llegó y no le voy a andar sacando los 3 fármacos, a lo mejor se los bajo a 2, pero no se los voy a sacar o se los mantengo. Si tiene dislipemia, más que nunca, y si tengo que hacer prevención secundaria, ni lo dudo, le abro la boca y se lo tiro, de paso, que lo vaya tomando. Pero ¿qué hacemos con esto? Y también en esto tiene que ver la accesibilidad. Y por ahora que son inyectables, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dice un poco la evidencia? La evidencia tenemos con el step 4 fue continuar y seguían perdiendo peso. Cuando se lo retiraba, reganaban. Eso lo vimos hace un ratito. Y en el Surmon 4 lo que se hacía era continuar, ¿sí? Y también bajaban. Y el placebo incluso aumentaba un 14%. O sea que parece ser que si yo lo sostengo, como pasa en cualquier enfermedad crónica, tiene tratamiento, sigo con el tratamiento, el paciente está bien. ¿Cuánto tiempo se lo voy a poder mantener? Tiene que ver muchas veces con la accesibilidad y también hay unos estudios muy interesantes de adherencia y un alto porcentaje antes del año ya abandonaron el tratamiento. Y ahí lo que nos tenemos que acordar nosotros es que va a aumentar el paciente, pero lo que también va a aumentar, o sea, va a persistir alto, es su daño inmunológico. Va a haber ganado algo que va a persistir durante un tiempo, que es la disminución del riesgo cardiometabólico, pero va a seguir estando mal el riesgo inmunológico que no lo tenemos tanto en la cabeza, ¿no? El Surmont Maintain es muy interesante, eran
Tras 60 semanas con tirzepatide, después lo que se hacía era, le podíamos poner la dosis máxima tolerada, 10 o 15, lo que tolerara el paciente, o le poníamos 5 o iba a placebo. Y el de placebo también mantenía o sea, algo de lo que había bajado, lo mantiene, quizás hay una memoria metabólica o todo lo que el paciente aprendió. Por eso no es solo el fármaco. En esos meses de tratamiento tenemos que hacer que haya un cambio de hábitos de vida. Y cuando reducíamos a 5, fíjense, es interesante también, lo que sigue bajando. Entonces, a lo mejor hay que mantenerlo, pero una dosis más pequeña. O hay que individualizar. No es, bueno, ¿cuánto tiempo lo uso? ¿Lo voy a cortar? ¿Cómo lo corto? ¿Lo corto gradual? ¿Lo corto de golpe? Bueno, hay que individualizar, pero es muy interesante que quizás bajarlo a 5 miligramos sigo teniendo un muy interesante resultado, ¿no? Y quienes recuperaron más del 50% o igual al 50% del peso. Con la dosis máxima tolerada, un 8%. Un 25%, que no es poco, con 5, pero todo el resto lo mantuvo. Y el 67% que fue con placebo. Bueno, esto lo estuvimos viendo. Y acá me quiero detener en esta última, que es el Attain Maintain, no sé si lo escucharon alguna vez, y responde a la otra gran pregunta. ¿Y si lo pasamos vía oral? Bueno, con el vía oral que tenemos actualmente no hay buenos resultados, ya esto se sabía y en su momento ya se había visto con droga original en Europa, ¿no es cierto? Pero este es orforglipron, no sé si lo escucharon alguna vez, es un agonista del GLP-1, pero es no peptídico, o sea que no va a interferir con el tema de la alimentación, ¿sí? Entonces, se vio realmente muy buenos resultados. Fíjense, lo que se hacía era, teníamos pacientes que venían de tirzepatide y que venían de semaglutide, y se los pasaba entonces a orforglipron. Los que venían de tirzepatide, ¿sí? Fíjense cómo respondían, quiénes mantenían el descenso de peso, un 75%, y casi un 80% los que venían de sema. Parece ser una muy buena opción, y ya está también a la venta, pero bueno, en Estados Unidos. ¿Mm? Y este metaanálisis lo traje, es un metaanálisis con las limitaciones de un metaanálisis, ¿no? Porque estamos poniendo en una bolsa un montón de diferentes tipos de trabajos, pero bueno, hoy es lo que contamos. Y lo que tiene de interesante el estudio este de Berger es que son 8 trabajos los que se hicieron, pero reunieron 2.372 pacientes, ¿no? Y lo que se vio es que cuanto más rápido era el descenso de peso, más rápido volvían a aumentar, que es un poco lo que vemos en la práctica habitualmente, ¿no? Entonces tenemos que tener estas respuestas y hoy lo que contamos es con el equipo transdisciplinario, estamos intentando ver si podemos hacer también estos talleres que hoy estuvieron hablando, pero de mantenimiento, pero tenemos que individualizar al paciente. Estará aquel que podrá hacerlo solo, directamente sin medicación y poder mantenerse, porque hizo todo un cambio de hábito, o a lo mejor lo pudimos llevar a un buen estado regulatorio, porque quizás las dosis fueron las correctas, las intervenciones fueron justas en el momento que había que hacerlas, o tenía poca historia de enfermedad. Y otros van a tener que seguir con la máxima dosis tolerable, por lo menos, y cuando tengamos vía oral lo podremos llegar a pasar. No lo sé. No, esto no son respuestas concretas, sí son interrogantes que todos tenemos, pero lo bueno es que hoy tenemos opciones. Básicamente eso es lo que tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Ya en el año 2023, ahí estaba en un congreso en Estados Unidos, y era cuando hablamos de tirzepatide, era King Kong, y en el mismo momento salió Godzilla, ¿sí? Entonces, no es que son malas las anteriores que tenemos, sino que cada vez estamos encontrando drogas que son realmente muy buenas y ya hay toda una serie o una gama, digamos, de fármacos que van por otros lados también, ¿no? Por ejemplo, retatrutide, lo que tenés es el dual más glucagon, ¿sí? Y hay otros que tienen amilina, por ejemplo. Entonces, de acá a unos años va a ser una enfermedad crónica transmisible
con opciones de tratamiento, donde la accesibilidad obviamente que va a jugar un rol importante, el acordar el tratamiento con el paciente también va a ser fundamental, pero vamos a tener opciones. Y para recordar algo que a veces se olvidan, me pareció interesante traer esto. No pasa, por ejemplo, con semaglutide para obesidad y para diabetes porque viene con las agujitas, ¿sí? Pero tirzepatide no, tienen que comprar. No es algo tan caro, pero bueno, no las cambian. Y fíjense, una aguja usada 2 veces y una aguja usada 6 veces. El riesgo de lipodistrofia también va a existir y es importante que se saquen y se tiren. Con cada aplicación se saquen las agujas. Y que se enseñe. También yo lo que estoy notando es que no le enseñan a los pacientes cómo aplicárselo. Entonces, es importante. Por ahí los que venimos de la diabetología, como siempre, le hemos enseñado a ponerse la insulina a los pacientes. A mí no me cabe en la cabeza no enseñarle a ponerse también el inyectable, que lo haga conmigo, que lo vea. La educación es fundamental. ¿Mm? Bien. Esto es lo que hablamos. Conclusiones. Entonces, es fundamental el seguimiento de los pacientes por un equipo transdisciplinario, correrse del, como dijimos, del modelo glucocéntrico o pesocéntrico, ¿sí? Un enfoque que tiene que ser individualizado, centrado en el paciente, donde se promueva la educación, así como hacíamos con la diabetes, con la obesidad también tiene que ser. Por eso el ámbito a veces de los talleres, aprender en grupo siempre es mucho más fácil y también es menos agotador para el médico que está con cada consulta haciendo educación, ¿cierto? Em, y tenemos que tener en cuenta que a donde queremos ir no es a un peso o a una hemoglobina glicosilada. Lo que queremos es que el paciente no se muera de la principal causa de muerte, que es el riesgo cardiovascular, ¿sí? Y disminuir el riesgo metabólico y le vamos a seguir poniendo. Otro poco le ponemos neuro y seguimos, ¿no? Entonces, para llevarnos a casa. La diabetes y la obesidad son enfermedades crónicas no transmisibles y hay que entenderlas de esa forma. El tratamiento tiene que ser, no solo tenemos que hablar de tener un tratamiento transdisciplinario y la accesibilidad, sino consensuado con el paciente. Porque todo viene muchas veces, quiero usar el inyectable y después no lo usa más, ¿sí? Porque se lo dijo la peluquera, porque se lo dijo el otro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es importante por qué o cuáles son tus barreras y a lo mejor hay que esperar y no es en este momento, si no me está apurando por todos los riesgos que tiene el paciente, a lo mejor hago como corresponde, 2 meses de dieta, de actividad física y después recién voy a instituir el fármaco. Yo no lo pongo nunca en la primera consulta. ¿Eh? Uno pide los estudios y también vas entablando la relación con los pacientes, ¿no? Así que bueno, tenemos esta epidemia. Ojalá que podamos inclinar la balanza, yo creo que sí. Y no sé si alguna vez escucharon de Joslin, es uno de los padres de la diabetología en Estados Unidos, y fíjense los años, ¿no? 1869 y 1960.